No endurezcan hoy vuestro corazón, escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón si hubiesen hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habrían durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos en un momento muy importante de nuestra peregrinación a lo largo del año litúrgico. Estamos empezando la lectura del capítulo 11 de San Mateo en el Evangelio. Desde el día de ayer hemos empezado el libro del Éxodo. Estamos viendo ya la historia de los israelitas, cuando ya los egipcios se olvidan de quién fue José y cómo habían sido liberados de la hambruna. Y entonces estos pasajes que empezamos a ver en el capítulo 11 continuarán a lo largo del capítulo 12, nos sirven de preparación para lo que vamos a ver, lo que hemos visto ya el domingo de ayer, antes de ayer, y lo que veremos el próximo domingo. Me explico. Ayer, el domingo, hemos visto el capítulo 13 de San Mateo. Capítulo 13 de San Mateo, la parábola del sembrador. El capítulo 13 de San Mateo tiene 7 parábolas. Las parábolas del reino, así se conoce. El domingo hemos visto una de ellas, veremos una siguiente este domingo y una tercera el subsiguiente domingo. 3 de 7 vamos a ver, los domingos. Entonces los que vienen los domingos no van a tener una idea tan clara de lo que está enseñando esta parte del tiempo ordinario, porque si no siguen las lecturas diarias, no es tan fácil entender por qué se habla de esas parábolas. Entonces, para entender por qué el Señor habla con parábolas, la respuesta la tenemos en el capítulo 11 y el capítulo 12. ¿Qué nos dice en resumen esos 2 capítulos antes del capítulo 13, donde el Señor habla con parábolas? Nos dicen algo que en conjunto con el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9, 10, es algo que nosotros tenemos que aprender. Y como ya hemos recorrido todo eso, hacemos síntesis rápida de todo aquello. ¿Qué significa? Mira, el Señor nos habla. Muy claramente no entendemos. Entendemos lo que nos gusta, lo que nos conviene. ¿Cómo podríamos resumir eso? Nuestra razón, nuestra inteligencia, herida por el pecado, se queda solamente con una partecita, y la partecita que no lo lleva a conversión. ¿Y eso a quién le pasa? A todos los seres humanos, también a nosotros.
Primera cosa que hay que tener en mente. Segundo, es que el Señor hace milagros. A veces nosotros queremos signos, el Señor hizo esto, lo otro. Todas las familias podemos identificar alguna acción del Señor en la vida de la familia o personalmente. Algunas más impresionantes que otras, pero el Señor obra en todos. Pero esos milagros tampoco hacen que la gente se convierta. Y entonces, lo que más bien ocurre, que cuando el Señor empieza a obrar, se empiezan a levantar las oposiciones. Y las oposiciones empiezan en la misma familia, como habíamos visto el día de ayer. ¿Por qué? Porque las familias no se convierten en todos sus integrantes a la vez. Y porque la conversión de cada persona es personal, valga la redundancia, y es una historia singular con el Señor. Comparten en común con la familia, compartimos en común con nuestros contemporáneos, pero cada uno tiene simultáneamente una relación personal y la relación eclesial. Y no todos reaccionamos igual, respondemos igual. Dicho de otra manera, no todos tenemos igual fe. Y eso lo tenemos que saber. De otro lado, tiene que ver esto con la misión, el discurso misionero, lo hemos terminado ayer. Nosotros somos enviados por el Señor, nosotros probablemente queremos que otras personas también se conviertan, pero si no nos damos cuenta que nuestra conversión no ha terminado, nuestra evangelización, entre comillas, va a ser algo que más se dirige a nuestra vanagloria que a Dios. Eso de alguna manera se expresa resumidamente en esa frase que no es lo mismo anunciar el Evangelio que proselitismo. El Papa Francisco pronunció eso y la gente hizo puré del Papa Francisco. Eso también lo mencionó el Papa Benedicto, pero claro, el Papa Benedicto no tenía, diríamos, esos mismos opositores, tenía otros. Y entonces a los que se oponían al Papa Benedicto eso no era el problema, probablemente por eso lo aplaudirían. Y esa es una cosa que tenemos que darnos cuenta. Yo escuchaba una meditación de Monseñor Munilla donde aclara esas cosas, me parece que es buena, se las recomiendo. Resumo simplemente. La fe no se puede imponer, la fe se tiene que testimoniar y la fe es don de Dios. Pero a veces nosotros quisiéramos que todos tengan fe, pero no nos damos cuenta que ni siquiera nosotros que creemos y quisiéramos que los demás tengan fe, nosotros tenemos fe, pero no nos damos cuenta. Y entonces lo peligroso se produce en las personas que creen que tienen fe y que empiezan a sentirse mejor que los demás. Y entonces eso le pasó a los israelitas en Egipto. Eso le pasó a estas ciudades, las tres que menciona Jesús. Y eso pasa a cada rato y ha pasado probablemente también en la historia de cada uno de nosotros de distintas maneras. Y entonces lo que va a venir es que nosotros no seguimos al Señor, lo seguimos hasta cierto punto y de ahí en adelante queremos un Jesucristo que sea como nosotros queremos. Y eso en una palabra se resume: no queremos la cruz. Y como no queremos la cruz y estamos llenos de miedos y nuestra mente retorcida, llena de pliegues, buscamos mil cosas para nosotros seguir igualitos, culpar a los demás y no convertirnos. Y el Señor quiere que lo aprendamos. Y por eso yo recibo muchos milagros. Puede que me convierta, puede que no, puede que tenga fe, puede que no. Yo tengo muchos dones que el Señor me da.
puede que me convierta, puede que sea discípulo del Señor, puede que tenga fe, puede que no. Ayer una persona me decía, ay, yo conozco a alguien que iba a misa y escuchó y se le salían las lágrimas. Puede ser conversión o puede ser no. Yo le decía eso a la persona no le gustaba. ¿Y por qué le decía eso? Porque yo recuerdo, recién cura, joven, diácono, yo no hice retiro de jóvenes, porque yo, de confirmación, porque yo hice mi confirmación de viejo y no hice eso. Descubrí lo que era el retiro de jóvenes. Y yo en los retiros de jóvenes de confirmación veía unos llantos y parecería que los catequistas, los sacerdotes, cuando veían los llantos era casi indicador de victoria. Poco tiempo después, esos jóvenes que habían llorado, vamos a celebrar a Magdalena el sábado, ya no se acordaban del Señor. Entonces, llanto, puede que sí, puede que no. Esas reacciones emocionales, pero a nosotros nos gusta eso. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Y nosotros tenemos que saber, si todavía peregrinamos, si todavía estamos acá, el Señor nos está dando más tiempo, es porque todavía no estamos dando los frutos, no estamos en la conversión que Él quiere. Entonces, no podemos presumir la fe, nosotros no sabemos cuánta fe, cuánta esperanza y cuánta caridad tenemos, no lo sabemos. Quien lo sabe es el Señor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando tengamos la prueba? ¿Cuál va a ser esa prueba que me va a hacer que me dé cuenta? No lo sé tampoco. Entonces, cuando yo estoy así, me convierto en analista, opinólogo, comentarista de los demás, peligrosísimo. Y eso ahora parece que es el deporte preferido. Y entonces la gente se pone a opinar, uno sobre la fe de los otros, uno sobre la fidelidad de los otros, unos comentaristas que dicen la iglesia tiene que hacer esto, la iglesia tiene que hacer lo otro, y Él es el Rey. Él es el Rey. ¿Por qué ocurre eso? Por una realidad que nosotros podemos olvidar. El Señor está reinando a través nuestro. El reino tiene que producirse en nosotros. Y si las cosas están mal, si las cosas no nos gustan, el Señor no es el responsable somos nosotros. Y cuando uno dice, no, el responsable no soy yo, es Él, es porque no entiendo nada. En primer lugar, no entiendo que nosotros no somos yo, somos un nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y entonces, movidos por las ideologías del mundo, tenemos una fe ideologizada, mundanizada, y no nos damos cuenta. Y eso es engaño. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Pero cuando a uno le dicen eso, uno dice no. A mí me decía hace una semana, un poco más, una persona, Padre, hable de estas cosas, hable de los pecadores, hable de los malos. Nosotros somos los buenos, nosotros estamos, no nos diga a nosotros. ¿Buenos? ¿Quiénes son buenos? Digo, yo no conozco a ningún bueno acá. Solo bueno es el Señor. Pero tenemos eso en el corazón. Y nosotros hacemos nuestra secta. Ahora es nuestro grupo de WhatsApp, nuestra comunidad parroquial, nuestro grupo de oración, nuestros grupitos, donde entre nosotros todos más o menos estamos de acuerdo y vemos el problema en los demás, como una hinchada. Eso no es de Dios. Y el Señor denuncia eso. Eso está mostrándose en todo el pueblo de la Primera Alianza, sigue ocurriendo en el pueblo de la Nueva Alianza, y lo que sabemos es cuando se acerque la prueba definitiva, eso va a ser más patente. Y claro, parecería por los signos que esa gran tribulación no está tan lejos, pero no lo sabemos tampoco. Y entonces esa confusión está que campea. Y el Señor quiere que nos demos cuenta.
Él viene y tiene que reinar en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Nosotros queremos que la iglesia sea santa, inmaculada, convierta, anuncie el Evangelio. ¿Qué necesito? Yo tengo que reconocer que no soy humilde, que no escucho, que no quiero seguir al Señor, que estoy lleno de temores, que no quiero la cruz, y mi mente retorcida, herida por el pecado y los engaños del mundo, hacen que me fije afuera. Eso nos lleva a lo que en este salmo, de alguna manera que hemos respondido con esta antífona, resume la enseñanza. Dice: humildes, busquen al Señor y revivirá vuestro corazón. Es decir, necesitamos la humildad. Nota al pie, con esto termino. Por esa razón el Señor empieza a hablar en parábolas. Y yo quiero ver las parábolas, veo las parábolas, pero la vida de cada persona es una parábola. Si yo no entiendo que mi vida es una parábola, que la vida de mi familia es una parábola, claro, todavía no me doy cuenta que son las parábolas. Y no me doy cuenta cómo el Señor, ante la dureza de mi inteligencia, de mi razón, ante la dureza de mis apariencias, de mi orgullo, de mi soberbia, el Señor, a través de la experiencia vital de cada persona, de su grupo más cercano, de su familia, nos habla, y tenemos que aprender a leer esas parábolas, y en la oración el Señor nos los explicará. Y ahí nos daremos cuenta cómo permanentemente le decimos al Señor: hágase mi voluntad, haz lo que te pedimos, y no le decimos: hágase tu voluntad. Cuando rezamos el Padre Nuestro, parecería que lo decimos solo de boca para afuera. Confiemos en el Señor. Él sabe, Él no ha perdido los papeles, nada se le ha escapado. Y cuando hay algo que no me gusta, yo tengo que decir: no será una prueba, no será que el Señor quiere que me dé cuenta de algo que estoy absolutamente ciego, y en la oración el Señor me lo revelará. Pero si yo agarro, no, yo ya sé, yo ya entiendo, yo como si yo fuera Dios, entonces yo me imagino cómo tienen que ser las cosas, no son como yo me imagino, todos los demás están mal, yo soy el único que esté bien. Ese es engaño satánico. Pidamos a nuestra Madre Santísima, a San José, a la Iglesia Triunfante, que nos ayuden a nosotros, Iglesia Peregrina, porque necesitamos pelear el buen combate. Necesitamos crecer en la fe, en la esperanza y la caridad. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.